Quiero compartir con ustedes un tema, es muy breve, pero creo que es muy importante. El tema de hoy yo lo titulé Reconociendo a Jesús. Reconociendo a Jesús. Él espera que nosotros lo podamos conocer y reconocer, ¿verdad? Entonces, reconocer a Jesús, creo yo que, es un tema tan importante. En Mateo capítulo 25, si usted va conmigo ahí a Mateo 25, va a poder encontrarse con un evento futuro. Aún no sucede, pero va a suceder, como todo lo que dice la palabra va a suceder. Hay cosas que ya sucedieron, hay cosas que están sucediendo y hay cosas que sucederán en el futuro, ¿sí? Mateo 25, y voy a leer el versículo número 31. Mateo 25, 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, déjeme decirle ahí un pequeño paréntesis, todavía no ha venido así como va a venir ahí en su gloria, ¿sí? Y todos los santos ángeles con él. Dice que todos los ángeles, ¿se imagina cuántos ángeles hay? Van a venir todos con él, ¿sí? Va a ser un evento tan importante, tan trascendente, ¿verdad? Dice la Escritura, todo ojo le verá, ¿sí? Todo ojo le verá. Y dice: entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Los mexicanos vamos a estar ahí, ¿sí? Todas las naciones, dice, van a estar ahí. Usted y yo vamos a estar haciendo ahí, a lo mejor con uno de esas matracas que hace ruido, ¿no? ¿Ha visto esas matracas? De alegría, ¿no? Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a haber una separación en ese día. Va a apartar, ¿sí? A la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. No se sienta mal, porque me puedo poner así también. Y las ovejas y los cabritos los va a separar aquel día, ¿sí? Y usted de pronto se va a encontrar con un cierto grupo de gente o con otro cierto grupo de gente, dependiendo si usted pudo reconocer a Jesús en este tiempo. Lo que suceda en este tiempo va a determinar de qué grupo vamos a ser parte, de uno o de otro. No hay 3 grupos, solamente hay 2 grupos, y solamente va a haber 2 grupos. La gente puede pensar que hay más grupos, pero dice, él va a ser 2 grupos, ovejas y cabritos, solamente 2. Si usted de repente ve un cabrito por un lado, son malas noticias. Yo espero que no le suceda, que no nos suceda a nadie, porque los cabritos son aquellos que no pasaron la prueba de reconocer a su Señor. Entonces, a partir de esto yo le quiero compartir lo que le voy a compartir, que nuestro Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros, habitó entre la gente, ¿sí? Se le dio un cuerpo como el de nosotros, porque dice el Salmo, dice: sacrificio y ofrenda no te agradó, mas me preparaste cuerpo. Para vivir en este mundo uno necesita un cuerpo. Para habitar en este mundo uno necesita un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos envió aquí, a cada uno de nosotros, pues a través de papá y mamá nos proveyó un cuerpo. Cuando viene un espíritu de parte del mal, para poderse mover necesita cuerpos. Por eso es que se mueve a través de gente. Y Jesús, para venir a esta tierra, tuvo que nacer, nacido de mujer, porque esa es la regla. Para poder habitar en esta tierra tiene que nacer de una mujer. Y Jesús vino así, vino y habitó entre nosotros.
vino y habitó entre nosotros y creció un niño. Tuvo sus amigos como niño, lo conocieron, tenía primos y todo eso. De hecho, Juan el Bautista era su primo, dice la palabra, era primo de él. Entonces los dos tenían llamados distintos, pero pues crecieron juntos. Llegó el momento donde Jesús se manifestó quién él era. Pero mientras tanto, pues él creció como un niño normal. Aunque su mamá María estaba pues muy atenta de todo lo que estaba pasando con ese hijo que había llegado. Ella más que nadie sabía que ese hijo era alguien especial, pero para mucha gente pues era el hijo de la vecina. ¿Sí? Era el hijo de la vecina, era el hijo de María y era el hijo del carpintero. ¿Sí? Y para muchos así fue, el hijo del carpintero. Dice la palabra, quiero mostrarle algunos versículos en esto que le estoy enseñando. Dice Lucas 2:18. Lucas 2:18, o sea, creo que lo tenemos acá. Sí. Dice, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. ¿Se acuerda que nació en un pesebre? Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María sabía, pues porque María había sido una virgen que resultó embarazada, ¿no? Que concibió sin haber tenido una relación, ¿sí? Sin haber estado con un hombre. Ella de pronto estuvo embarazada por la cobertura del Espíritu de Dios. Entonces ella sabía que ese niño era algo obviamente sobrenatural, pero de ahí en fuera los demás no lo veían como tal, lo veían como otro niño más, ¿verdad? Y así fue creciendo Jesús. Dice también, cuando Jesús empezó a hacer algunas cosas, empezó a manifestar su poder. Mateo capítulo 13, versículo 53, si usted quiere verlo conmigo. Mateo 13, 53. Dice, siempre hay gente que está comentando así, ¿verdad? 13:53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Oye, pues no es el carpintero que está allá. No es el hijo del carpintero. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cómo es que ahora anda ahí predicando? Ellos lo reconocían como pues alguien del montón, ¿sí? Alguien como el hijo del vecino, pues, ¿cómo es ahora está haciendo eso? Entonces Jesús era conocido, sí era conocido, pues los pueblitos eran pequeños. ¿Se acuerda que él nació en Belén? Y Belén, pues hasta la fecha es un pueblito pequeño. Se fueron a Nazaret, sigue siendo Nazaret una ciudad no tan grande, pero eran pobladitos chiquitos. Entonces todo el mundo se conocía. Todo el mundo se conocía. ¿Cuál es mi punto? Que no veía nada especial en Jesús. Lo veían como algo, como el hijo del primo o la tía o esto o lo otro, pero no como algo más allá de eso, ¿verdad? María lo veía obviamente con otros ojos, era su madre y ella sabía algo que quizás no podía ella decir, porque si ella decía es que no es hijo de José, pues era para que la apedrearan, ¿verdad? Entonces era un secreto que ella tenía que conservar por su misma seguridad. Entonces, una de las cosas que Jesús quería cuando Jesús resucitó, pues resucitó con otra forma, ¿sí? De tal manera que no podía ser reconocido. No lo reconocía. La gente que lo veía no lo reconocía. Dice, por ejemplo, Juan 1:14 dice a sus discípulos,
una vez que empezó a manifestarse, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así era Jesús, lleno de gracia y de verdad. Cuando empezaba a platicar, pues se amontonaba la gente, tenía una gracia, un atractivo, ¿sí? No era muy atractivo físicamente, no era como esa imagen que se nos da en las películas y todo eso, que Jesús con sus cabellos rubios y con su estatura y todo eso. Dice que Jesús no era así. Dice, le veremos, dice Isaías, más inatractivo para que le deseemos. O sea, no tenía un atractivo físico. El atractivo era lo que emanaba de él, el espíritu, ¿verdad? Entonces, un día lo vamos a conocer físicamente, ¿verdad? Pero Jesús no tenía esa apariencia que se nos muestra en las películas, ¿verdad? Era simplemente un hombre con una gracia extraordinaria, de tal manera que la gente lo quería escuchar. Y algunos obviamente no lo querían, lo odiaban porque hablaba en contra de ellos, hablaba en contra de todo lo que estaba en contra de todo el sistema, porque el sistema estaba corrompido totalmente y él venía a establecer algo nuevo, algo diferente, venía a establecer su reino. Y para establecer su reino, entonces, pues iba pasando por lo que tenía que pasar, ¿sí? Y entonces los opositores eran sus detractores, ¿verdad? Eran los que le estaban hablando mal de él y constantemente, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que yo le quiero transmitir es que Jesús era muy bien conocido entre su pueblo, lo conocían porque creció en medio de ellos. Es más, Jesús, pues difícilmente podemos decir ahorita una persona viaja por muchas partes del mundo. En aquel tiempo Jesús se limitó al área que el Padre le asignó, ¿verdad? Dice la Escritura, a los suyos vino, ¿sí? Vino a los suyos, vino a predicarles a los suyos y vino a estar con ellos, a enseñarles. No lo recibieron, pero él vino a los suyos. Después, dice, me seréis testigos y se van a ir y van a andar allá en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero él no fue hasta lo último de la tierra, él se limitó a un área geográfica pequeña, porque ahí es a donde venía él a cumplir su misión. Y esa misión era, obviamente, dar su vida por nosotros, cosa que hasta el último momento sus discípulos no lo entendían, aunque él se los repetía vez tras vez, aunque las profecías decían eso de él, pero ellos no lo entendían y no lo entendían. Y hasta que él resucitó, ¿sí? Ellos todavía estaban derrotados, como diciendo, ya murió nuestra esperanza. Ellos no murió y Jesús dijeron, no, pero al tercer día va a resucitar. O sea, eso no dijeron ellos. Ellos dijeron, pereció nuestra esperanza. Pensábamos que Él era el que nos iba a venir a libertar. Pero estaban pensando humanamente. Porque para nosotros, ¿qué es lo que sigue después de que alguien muere? Pues después de que alguien muere sigue la descomposición de un cuerpo. Pasan horas y empieza todo el proceso de descomposición del cuerpo. Llega el momento en que el cuerpo empieza a despedir un olor, donde pues los efectos de la putrefacción van haciendo. Pero es algo que eso no le pasó al cuerpo de Cristo. Dice la Escritura, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no habla de corrupción de hacer negocios chuecos, no, de su cuerpo no se va a descomponer, ni un hueso será quebrado y simplemente va a morir, pero su cuerpo no, la muerte no puede con él, todo el proceso ese no puede con él. Entonces, nuestro Señor Jesús fue a la cruz
y murió por nosotros, derramó toda su sangre, esa sangre pura, porque era necesario que fuera una sangre pura, era necesario que no tuviera mancha, que no tuviera pecado. Él tenía que ser puro. Y fue alguien puro el que fue a la cruz. Esto es nuestro Señor. En Él no se halló mancha alguna, en Él no se halló pecado alguno, porque era necesario que el cordero que se ofrecía tenía que ser puro. La Pascua demandaba que el cordero fuera puro. Entonces este cordero que fue a la cruz por nosotros fue completamente puro, sin mancha. De hecho, fueron dando testimonio a aquellos que lo observaron, como Pilatos, como Herodes, como todos los demás que lo veían. No hallamos falta en él, no hallamos cómo acusarlo, no hallamos, o sea, no había manera, ¿sí?, de acusarle, porque era puro. Y esa pureza era la que era necesaria para que el sacrificio tuviera la validez y el impacto que el Padre quería. Que esa pureza entonces quitara toda la suciedad de nosotros. Porque el ir a la cruz representaba un intercambio, ¿sí?, en donde cuando alguien acepta a Cristo, se da ese intercambio. Su inocencia viene a mí y mi culpa cae sobre él. Eso es lo que sucede, es lo que sucedió. Y entonces cuando Jesús fue a la cruz, fue con toda esa carga, con todos nuestros pecados, con todas nuestras mentiras, con todas nuestras maldiciones, con todos nuestros engaños, todos fueron puestos sobre él en la cruz. Después que él murió, dice la palabra de Dios, hubo 3 horas de oscuridad, completamente tinieblas, como si hubiera sido noche. Y esto era a las 3 de la tarde. Entonces, esa oscuridad cayó sobre la nación, ¿verdad? Se dieron cuenta que había muerto alguien especial, ¿sí? Los sacerdotes se dieron cuenta, pero eso no es todo. Cuando él resucitó, dice la palabra de Dios, resucitó y se levantaron con él. Otros resucitaron, no solo él resucitó. No voy a hablar de eso porque a lo mejor me lleva tiempo y a lo mejor le confundo si no tengo todo el tiempo, pero resucitaron otros y fueron a sus casas, ¿sí? Fueron a sus casas otros que resucitaron. De repente llegaron a la casa. Ábranme. Oye, pues te enterramos hace 2 meses, aquí estoy otra vez de regreso. ¿Se imagina eso? Qué impresionante. Eso sucedió, dice la palabra, que hubo otros que resucitaron cuando él resucitó. Obviamente que resucitaron para volverse a morir en su tiempo, yo no sé cuánto tiempo. Pero el único que resucitó para no ver muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito que murió, resucitó para no ver muerte jamás, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que si usted escudriña la palabra se va a encontrar con cosas así maravillosas. Pero lo que voy con esto es que Jesús era muy conocido en su tiempo, predicó muchos sermones y convivió con la gente, convivió con sus discípulos. Sus discípulos dejaron sus casas y se fueron a vivir con Jesús, acampaban en el campo, llegaban a un lugar, les ofrecían posadas, se quedaban ellos en un lugar, por decir ahí hacían el tenderete, pues así como se dice, y se quedaban en un cuarto, en una recámara, y estaban ahí platicando en la noche, en la mañana, se levantaban a almorzar juntos, a comer juntos, a predicar juntos, en fin, todo lo hacían juntos, por 3 años. Dígame usted si no conocían bien a Jesús esos hombres, esos discípulos. De eso se trataba, de que conocieran a Jesús. Entonces ellos lo conocían perfectamente a Jesús. Podían apenas, cuando usted vive con alguien y tiene 3 años viviendo con esa persona, pues usted conoce su voz. Es más, usted conoce sus pasos. A veces se escuchan los pasos, es fulano o es tal.
al verlo así de lejos, no, pues esos son los pasos de tal o cual persona, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conocemos, ¿o no es cierto? Entonces, esas personas, esos discípulos, estuvieron con Jesús por todo ese tiempo y de tal manera que lo conocían perfectamente. Las mujeres que le servían a Jesús, porque había mujeres, dice la palabra, que le servían de sus bienes, o sea que eran mujeres pudientes, que así se les dice en aquel tiempo, mujeres que tenían riqueza y que aportaban, a lo mejor les llevaban víveres o cosas para sus alimentos, quizás le llevaban cobijas o yo no sé, pero todas esas mujeres convivían con Jesús, entre ellas María Magdalena, María la Madre, Juana, eran varias mujeres que le servían, entonces lo conocían perfectamente. Una de ellas pues es María Magdalena o María de Magdala, le dicen así porque ella vivía en una región que se llamaba Magdala y Jesús había echado de ella 7 demonios. Entonces ella pues es una gratitud tremenda para con Jesús, le servía. Pero lo que voy con todo esto es que Jesús, llegó el momento y Jesús lo fueron a buscar a la tumba porque ellas pensaban que estaba ahí en la tumba, que ahí se había quedado en la tumba y tan es así que ellas fueron a buscarlo, las mujeres, para ir a ungirlo. De hecho, en el funeral de Jesús solo había 4 personas, no había una gran comitiva. Estaba Nicodemo, José de Arimatea, María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Solo 4. Fueron los que lo llevaron ahí al lugar del sepulcro. Y ahí lo depositaron. Y ya los guardias cerraron la puerta porque no querían que se llevaran el cuerpo. Porque dijeron, ¿qué tal si se lo roban y van a decir que resucitó o algo? Entonces ellos estaban previniendo, ¿no? Entonces, una vez que Jesús resucita, quiero empezar a leerle algo de la palabra para que podamos verlo. Una de las cosas que Jesús no perdió al resucitar, Jesús no perdió sus marcas. Uno pudiera pensar que ¿cómo va a ser con nosotros? Dice que se nos van a dar cuerpos nuevos cuando resucitemos. Vamos a tener cuerpos nuevos. Obviamente que esos cuerpos no van a estar tatuados, esos cuerpos no van a estar con todos los estragos de la vida que hemos llevado, ¿verdad? Van a ser cuerpos nuevos, dice cuerpos glorificados. No me imagino un cuerpo glorificado así con una mujer aquí tatuada en el pecho, ¿verdad? No estoy en contra de quien ya haya tatuado su cuerpo, bueno, pues ya lo hizo, ¿no? No estoy para condenar a nadie, ¿no? Sería bueno que no se tatuara, pero eso es una decisión personal, ¿verdad? Pero al final de cuentas, una de las cosas que Jesús permitió en su cuerpo fue conservar las marcas. Yo recuerdo en una ocasión fui a Guatemala, estábamos en la iglesia del pastor Cash Luna y habíamos un grupo de pastores ahí con él. Era un grupo pequeño, a lo mejor así como la mitad de una de estas. Y estaba platicando con nosotros y nos comentó de una visión que él había tenido. Dice, yo tuve una visión que me impresionó mucho, dice, nos estaba contando. Dice, en esa visión yo entraba en un lugar y Jesús tenía su ¿cómo se llama? Su vestimenta. Pero entonces yo me acercaba con él y yo podía ver como que, digamos que tenía un hombro descubierto, algo así. Y dice, y yo pude ver todas las heridas que tenía en su espalda. Dice, eran así como cicatrices en su espalda. Dice, y yo cuando lo vi me impresioné. Y cuando lo vi empecé a llorar, dice, porque me impresionó ver aquello. Y dice, ¿qué le preguntó? El pastor Cash también le pasa así que empieza a llorar, como no nos podemos contener. Y se empieza a llorar ahí cuando nos estaba contando, también empezó a llorar.
Yo le dije, Señor, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué está tu espalda así? Y dice, son los azotes que me dieron. Esas son las cicatrices que me dejaron. Esas cicatrices no se me quitaron. Esas cicatrices las cargo. Esas cicatrices son las que pagué. Es el precio que pagué por ustedes. Dice, él estaba muy impresionado. Y yo me acuerdo que, digo yo, ¿cómo pensar? La palabra siempre tiene una respuesta. Entonces yo en mi mente estaba pensando ahí donde estaba sentado y escuchando esa historia, y me venía a la mente lo que pasó con Tomás, que le dijo, si no veo las marcas, los clavos y en las manos, en los pies, en el costado, no voy a creer. Y cuando Jesús se manifiesta y le dice, a ver, Tomás, ven acá, mira las manos, mira los pies y mete tu mano aquí en el costado. Y entonces Tomás, Señor mío y Dios mío, y dice, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron, me dice. Pero a lo que voy es que para mí era como, las marcas ahí están. Ya su cuerpo era el cuerpo resucitado, el cuerpo glorificado, pero las marcas ahí estaban. Entonces las marcas de nuestro Señor, las marcas que recibió por nosotros, aún después de resucitado las tiene. Entonces el precio se pagó. Y no es como que, bueno, ya me dieron un cuerpo nuevo y ese ya viene sin marcas. No, las marcas se quedaron. Nuestro Señor Jesús le costó pagar el precio por nosotros. Y resucitó y todavía las tiene. Y todavía las tiene para que nosotros tengamos presente que el sufrimiento fue real. Que Él verdaderamente pagó el precio por nosotros. Y cuando Jesús resucita, Él se le aparece primeramente a María Magdalena. Curiosamente se le aparece a una mujer de la cual Él había echado fuera 7 demonios. Una mujer, por así que, en conflicto con el reino, pues, ¿verdad? Viviendo, obviamente, de manera pecaminosa. Yo no puedo decir cuáles eran sus pecados, porque en realidad a veces la palabra no nos deja muy claro eso, y creo yo que no sea lo importante. Lo importante era que, así como ella, cada uno de nosotros somos pecadores. Y no importa que sea eso, Jesús como quiera le dio a esa mujer la primicia, ¿sí? Ella fue la primera que lo vio resucitado. Una mujer que había estado involucrada, tomada por el diablo, ahora se convertía en la primera que iba a tener un encuentro con el Señor. Así que no importa cuál sea su pasado, el Señor quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Tenemos que tener presente que Él se quiere manifestar a cada uno de nosotros. Él quiere que tú lo conozcas de manera personal. Pero para aquellos fue difícil, porque lo habían conocido por un periodo de tiempo, algunos 3 años sirviéndole, algunos tenían quizás toda la vida conociéndolo. Pero al final, cuando Él resucita, de pronto, quiero ir ahí a la cita esta de María Magdalena. Permítame. Vaya conmigo ahí a Juan, capítulo 20, y versículo 15. Dice, Jesús aparece a María Magdalena, dice ahí un poquito en el encabezado, un poquito atrás. Pero entonces ella estaba ahí. Tuvo una conversación ahí con unos ángeles. Estaba ella tan compungida que no lo impresionaron los ángeles. La verdad, a mí me llama la atención esa, que a María
los ángeles no la impresionaron, ¿verdad? Voy a leer desde el verso 12 para tener un poquito de contexto. ¿Qué le parece? Dice: y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Lo vio, pero no sabía que era Él. Pero sí lo conocía. Había estado 3 años. Lo servía. Quizá le llevó alguna vez huevito verde o yo qué sé, ¿verdad? Le llevó de almorzar o algo. Y ahora estaba Jesús ahí enfrente de ella y ella no lo conoció. Dice, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, no me interesa esa conversación. Si tú te lo llevaste, nomás dime dónde lo dejaste para ir por él, ¿no? Dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y entonces María abrió los ojos. Rabí. Entonces lo pudo conocer. Quiero decirte que Jesús cambió su forma delante de María. Y entonces María no lo pudo reconocer. Lo pudo reconocer hasta que Jesús quiso que lo reconociera. Y eso es algo que tú tienes que pensar, que Jesús puede ocultarse a tus ojos. Puede estar enfrente de ti y tú no saber que es Jesús. Oye, pero he tenido cercanía con Él. Como dijo aquel hombre que nos impresiona, que es se me fue el nombre, que es antes de los salmos, Job, que dice: de oídas te había oído. Dice, él presentaba sacrificios todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, todos los días por sus hijos y pedir. Y luego dice: de oídas te había oído. O sea, realmente no te conozco. A pesar de que todos los días estoy contigo y hago oración y esto, de pronto puede presentarse y no reconocerlo. Es lo que le pasó a María. María había llorado quizás a sus pies de toda la vida que había pasado, y Jesús había impuesto quizás sus manos sobre ella para bendecirla, para echar fuera los demonios, como lo haya hecho. Pero llegado el momento, María no lo reconoció, porque el Señor no permitió que lo conociera. Y no es un único caso. Después se encuentra, dice la palabra, había unos hombres que iban caminando. Si va conmigo a Marcos 16, Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Dice, Jesús se aparece. Dígale a su vecino: Jesús se aparece. Dice, Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Dice, pero después, verso 12, ¿sí? Estoy en Marcos 16, verso 12. Dice, pero después apareció, ¿cómo? En otra forma. Él apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Entonces ellos lo conocían, pero Jesús apareció de otra forma. Y dice Lucas 24. Si quieren, vaya conmigo ahí a Lucas 24, verso 30. Dice que estando ellos con esos 2 hombres, camino de Emaús, caminó con ellos. Dice que caminó con ellos en el camino donde ellos iban. Jesús se unió a esa caminata. Se acuerdan que obviamente pues no había transporte como ahora tenemos. El transporte era en Dodge, ¿verdad? Y entonces se unió Jesús con ellos y caminó con ellos.
Y mientras iba, les iba preguntando, ¿qué novedades? ¿De qué platican? No, pues que no has oído que Jesús Nazaret, que era varón, profeta y esto y lo otro, todo lo que dice ahí. Si ve un poquito atrás de este capítulo, dice el 15, voy a leer el 15 si quieren, ¿sí? Lo ves, quizá no lo vamos a tener acá porque es un poquito más de contexto. Dice desde el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Usted se imagina que de pronto Jesús va caminando con usted y usted no se da cuenta, y ahí va. Y entonces Jesús dice Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Les preguntó eso, ¿por qué están tristes? Y se iban caminando, y ellos habían andado con Jesús, pero al acercarse Jesús no lo conocieron. No lo conocieron simplemente. Y dice uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Que no te diste cuenta de todo lo que ha pasado? A ver, cuéntame de qué se trata. ¿Cómo le interesa a Jesús que tú expongas tu punto de vista? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea, nos dijeron eso, pero nosotros seguimos pensando que qué triste estuvo todo. Y Jesús empieza a revelarse a ellos, y le empieza a hablar. Y comenzando, dice el 27, desde Moisés, sigue todos los profetas, hablando todo lo que tenía que ver con Jesús, ¿verdad? Total que llegaron, 28, a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, como que Él quería que le dijeran, quédate aquí. Eso nos deja saber cómo es Jesús. Cuando tú le dices, Señor, quédate conmigo, no te vayas, yo quiero más, yo quiero platicar contigo, yo te quiero contar más cosas, yo quiero tener esa intimidad contigo. Él está esperando por eso. Dice que Él nos anhela, que Él quiere más de nosotros, pero depende de nosotros. Él, si no le dice nada, Él hubiera seguido su camino, pero le dijeron, no, quédate con nosotros. Tú le has dicho, quédate conmigo. Si no le has hecho, pues puedes empezar a hacerlo. Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¡Ah! Haga conmigo así. ¡Ah! Se dieron cuenta, es Jesús. Y dice, mas Él desapareció de su vista. El cuerpo que ahora tenía Jesús no era como el otro. Este cuerpo podía desaparecer y aparecer. El otro cuerpo estaba sujeto. El otro cuerpo era un cuerpo mortal. Este era un cuerpo inmortal. Este cuerpo tiene otras propiedades, ¿sí? Y dice, entonces decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Si yo sentía algo, ¿verdad? Yo sentía que
esta persona que nos estaba hablando no era cualquier cosa. Y entonces dice, se levantan, vámonos, vamos a ir a decirle, avisarle a aquellos, porque sí, este era. Pues obviamente que al partir el pan, pues ¿qué se le ve? Las manos. Entonces le vieron las manos, ¿verdad? Y las manos pues tenían las heridas. Y dice que llegaron con aquellos y les platicaron todo lo que había pasado. Verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Pum! Ahí apareció Jesús. Jesús aparecía así de repente. ¡Pum! Aquí está. Estaban cerradas las puertas, dice, cuando los discípulos, que está ahí, hay otro versículo, pero no lo tengo aquí conmigo, déjame ver si lo... Creo que es en el Evangelio de San Juan. Permítame tantito porque hay nuevos versículos que tengo, que creo que los anoté y no los anoté, pero... Sí, es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, Juan 20, 19. Dice el 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo, paz a vosotros. Dice, llegó la noche de aquel día, estando las puertas cerradas. Entonces el cuerpo de Jesús tenía una capacidad ahora que antes no tenía, de hacerse presente en cualquier lugar, sin importar puertas, paredes o cualquier cosa que pudiera estar en medio. Algo que el cuerpo glorificado que ahora tenía, lo podía hacer sin ninguna limitación. Y entonces dice, les mostró las manos y el costado. Digo que es una prueba de que sus marcas ahí estaban. Aún en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo resucitado, ahí estaban las marcas de Jesús. Y esas marcas estaban ahí para ser testimonio vivo de lo que Él había hecho por nosotros, ¿sí? Entonces se apareció a ellos. Entonces de pronto les tuvo que mostrar las marcas porque igual no lo reconocían. Era la única manera para reconocerlo. Yo soy, miren las marcas, miren el costado. Aún en eso, dice, Tomás, uno de ellos, no lo reconoció, pero después le dijo, pues se volvió a aparecer a los 8 días y entonces Tomás ya lo pudo reconocer y lo exhortó por haber dudado de él, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué le quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo se manifestó a aquellos que conocía de una manera desconocida. Y déjeme decirle que no es muy diferente a lo que hoy estamos experimentando. Que Jesús no cambia, Él es el mismo. Y Él se sigue manifestando al mundo con una forma que tú no te imaginas, Él se puede presentar ante ti como un pequeño, como un niño. Él se puede presentar ante ti como una persona que está enferma. Él se puede presentar ante ti como una persona que está con hambre, como una persona que está con sed, como una persona que tú dijeras esta persona no tiene nada que ver con Dios. Pero Él se manifiesta así. Y Él espera que tú lo reconozcas así. Si me permiten, nos regresamos a Mateo 25, que es de lo que estuve hablando al principio. Mateo 25, acerca de esa separación que se va a hacer entre las ovejas y los cabritos. Dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les empieza diciendo algo, le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Dice entonces los justos, verso 37, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo fue eso? ¿No te vimos nosotros? ¿Nunca te vimos así? ¿Nunca te vimos hambriento? ¿Nunca te vimos sediento? ¿Nunca te vimos enfermo? ¿Nunca te vimos forastero? ¿Nunca te vimos desnudo? Y él respondiendo les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que hiciste por otros, lo hiciste por mí. Yo estaba en ellos. Quizás no me reconociste, pero ahí estaba yo. Entonces nos deja a nosotros en una situación en la que quizás decimos, bueno, yo quiero ver a Jesús. Y el Señor dice, pues aquí estoy, en este enfermo. Aquí estoy, en este necesitado. Aquí estoy, en este hambriento. Aquí estoy, en este extranjero. Y nosotros decimos, no, pero Jesús. Yo mi comunión es con Jesús. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Jesús y yo tenemos una relación hermosa. ¿Y cómo puede ser eso posible? Si nosotros no tenemos una comunión con Él. Entonces lo que yo te quiero animar y exhortar es que quizás no te vas a encontrar a Jesús cara a cara, te lo vas a encontrar con otra cara, con una cara diferente, con una necesidad. Y en esa necesidad es que tú vas a decir, yo lo hago por ti. Y entonces dice, le dirán los de la izquierda, siguiendo con la historia esta, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Porque no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Nunca te vimos así. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces la responsabilidad al final de cuentas es de cada uno de nosotros. Que Dios nos dé la habilidad de poderlo ver en el rostro del prójimo, que podamos verlo en el rostro del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, del vecino, del enemigo, de aquel que no puedes ver, de aquel con el que no quieres cruzar palabra. Quizás esa persona ya tenga a Jesús en su corazón. Y nosotros decimos, no quiero nada con Él. Y quizás indirectamente lo que estamos diciendo, no quiero nada con Jesús. Y Jesús está diciendo, yo estoy esperando por ti. Solo que en una forma en que no te imaginas. Así como aquellos no lo reconocieron. Yo me pongo a pensar y le dije, Señor, no sé cuántas veces no te he reconocido. Quizás son muchas veces
que he visto a un niño y que digo, ese niño es chiflado, necio. Y que digo, no puedo ver que Jesús está orando ahí en ese niño. Entonces se trata de esto, la vida cristiana. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y yo digo, nos ayudaría mucho saber, para poder llevar a cabo este mandamiento, saber que Jesús está en la vida de los demás. Y entonces yo puedo decir, yo amo a Samuel, yo amo a Maribel, yo amo a Vero. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Y me capacita para poderle amar. Quizás somos diferentes, tenemos distintos gustos, tenemos distintas pasatiempos, pero eso no nos hace diferentes. Al final de cuentas, Jesús está ahí. Porque al final de cuentas, eso es lo que va a definir si yo formo parte de los cabritos o si formo parte de las ovejas. Si yo pude tener el discernimiento para ver a Jesús en otras personas. Entonces, yo quiero que vea la seriedad de esto. Si yo no tengo la capacidad de ver a Jesús en otros, voy a estar en problema en aquel día. Porque resulta que no vi a Jesús en ellos y los rechacé o les di la espalda cuando Jesús estaba esperando que yo hiciera algo. Yo no quiero condenarte, no quiero condenar a nadie, porque Jesús no vino para condenar a nadie. Pero Jesús vino a darnos instrucciones para amarnos, para ayudarnos, ¿sí? Para poder llevar a cabo esa tarea de juntos adorarlo a Él, servirlo a Él, buscarlo a Él. Entonces yo creo difícilmente Jesús se va a presentar a nosotros diciendo, yo soy Jesús. Digo, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Yo no lo puedo encerrar en un marco, ¿no? Porque nuestro Dios obra como Él quiere. Pero generalmente Él se va a manifestar en una necesidad. Cuando una necesidad viene delante de ti, pregúntate, ¿está Jesús ahí? Porque probablemente sea eso. Eso no quiere decir que todos son Jesús, no. Pero quizá muchas de las veces pudiéramos encontrar que ahí estaba Jesús. Entonces Jesús se quiere aparecer a nosotros y se aparece de muchas maneras. Yo quiero que tú te quedes con eso. Y que si tú vas por el mundo con una visión así, vas a poder tener esa paz de decir, en donde yo pude ayudar, ayudé, donde yo pude ir, fui, al que pude visitar, lo visité, y que tengamos un corazón generoso, un corazón para dar, un corazón para visitar, un corazón para amar, un corazón para dar también. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ese gran día va a ser para eso. Eso es lo que va a definir cómo tratamos a Jesús. Y Jesús se disfraza en medio de la multitud. Aquellos no lo conocieron hasta que Él permitió que lo conocieran. Entonces, Jesús se sigue manifestando a nosotros de muchas formas. Piensa en eso. Si eso te hace pensar y eso quizás te hace ver un poquito más allá, más que lo que está obvio, ¿verdad? Porque a veces vemos cosas muy obvias y decimos, o descartamos. Obviamente yo creo que no vamos a estar yendo detrás de toda la gente diciendo aquí este es Jesús y este es Jesús, obviamente que no. Pero el Espíritu nos va a guiar. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Que el Espíritu nos dé esa sensibilidad. Que no pierdas esa sensibilidad de darte cuenta, estoy frente a una oportunidad de hacer algo por Jesús. ¿Sí?
Y si eso cada vez es más claro, quiere decir que vas avanzando. Amén. Póngase en pie. Nuestro Rey vive. Y vive en muchos corazones. Un día nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Ese va a ser el evento más maravilloso al que nosotros podemos aspirar, a encontrarle a Él cara a cara. Quién sabe si vamos a poder estar de pie o postrados, de rodillas, quién sabe cómo será. Pero un día vamos a llegar. Yo voy a llegar ahí. Que esa certeza no la pierda. Porque Él murió para que eso sea posible, que un día le encontremos. Amén. Padre, gracias en esta hora por poder poner en nuestra mente estos pensamientos, Señor. Que nuestro Señor Jesús, de una forma o de otra, se hace presente a nuestras vidas. Ayúdanos a Jesús, y ayúdanos Jesús a reconocerte donde quiera que tú llegas con nosotros. Queremos reconocerte, amarte, servirte. Queremos tener un corazón para ti, disponibles para ti siempre. Ayúdanos. Quita toda dureza, quita toda venda, todo estorbo en nosotros. Ayúdanos a ser dóciles, sensibles a tu espíritu para poderte reconocer. Te amamos en esta hora, te amamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria porque tú la mereces. Gracias Jesús por tu sangre preciosa. Hoy nos declaramos cubiertos por esa preciosa sangre. Gracias por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Jesús, tú la derramaste para que pudiésemos presentarnos delante del Padre. Hoy, Padre, venimos cubiertos con esa sangre preciosa. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya.